pues digámosle una vez más, amadísimo Padre. Amadísimo Padre, Te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das, Señor, de poder estar reunidos, poder recibir esta bendita palabra. Te pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que permita que también podamos ser hacedores de esta palabra. Podamos guardarla, atesorarla y ser hacedores. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Fíjense que vamos a leer un Ezequiel 3:1 en adelante. Fíjense que hay tres temas, pero siempre son de lo mismo. Lo que quiero es que tal vez el Señor permite que los leamos todos. Y si no, pues vamos a ver, porque el primero es el Atalaya de Israel, ya es el segundo. El primero está antes y no lo puedo ver ahorita aquí. Y el profeta, el otro dice es el profeta mudo. Entonces, cuando habla de profeta mudo, quiero que entendamos que lo que hace el Señor es que no permite que la persona ya siga llevando la palabra, sino como quien dice, bueno, yo recuerdo una vez, nosotros visitábamos antes hogares, y un día el Señor me dijo, no, aquí ya no volvás, porque definitivamente no vamos. Como quien dice, no van a cambiar. Nunca más volvimos, pero sí estuvimos yendo. Entonces, lo bonito y lo maravilloso es que el pueblo, si leyéramos desde el 1:1 en adelante, poder determinar un poquito eso, pero pero vamos a leer del 3. Lo que quiero que entendamos es donde el Señor nos demanda que nosotros llevemos la palabra. Por decir, vaya acá. Nosotros ya estamos desde la pandemia, creo, desde antes de la pandemia, ya no me acuerdo. Pero aquí hemos estado. Y gracias al Señor, pues, han venido, muchas personas han venido, y unos ya nos siguen, otros sí, y así sucesivamente. Pero ¿cuál es lo maravilloso que quiero que entendamos en el Señor? Que ya no tienen excusa los que escucharon la palabra. Ya no pueden decir, no, es que yo no sabía. No, la palabra fue llevada. Y ahí le dice el Señor a Ezequiel, ve, vas a ver esos rostros duros, o sea, que no quieren nada con el Señor, esos corazones duros. Pero llevan la palabra. Pero eso lo que el Señor, donde quiero llevarlos en el Señor es que el Señor lo que da a entender ahí es de, bueno, para el día de mañana no digan, es que yo no sabía, pasó porque quiso. No, ya todos conocemos esta palabra. Y miren lo que nos dice el Señor aquí. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come, dice, este rollo, y ve y háblale a la casa de Israel. Cuando él habla de ese rollo, quiero que entendamos que habla de la Escritura, habla de la Biblia. ¿Para qué? Porque si nosotros nos comemos esta palabra, la devoramos, la podemos transmitir. Cuando llegamos a donde alguien, por ejemplo, la vez pasada me dijo una persona, ¿sabe qué es lo más triste? Me dijo en La Paz. Ajá, tocamos el tema del Señor. Yo andaba llevando unos bloques para la casa de oración de Armenia. Es que ni los mismos cristianos, o sea, me dio a entender, los mismos cristianos son más incrédulos que ni los que están fuera de las cosas del Señor. Entonces, ya vine yo y como lógicamente el Señor permite que logramos escudriñar la Escritura, ya vine y le dije, por lo menos no es que yo lo hice, sino que el Señor puso esa palabra. Y le dije yo, ¿sabe por qué los hermanos son los que menos reciben? Y ya le fui y le presenté el primero de Pedro 3:9, que a veces la gente está pidiendo, pero no recibe y lo manifiesta. Si quiere, póngame. Y lo manifiesta. Entonces, ¿por qué no recibe? Por eso que dice la palabra. Sí, 3:9. Entonces la gente todavía no entiende, sino que solo sabe decir lo que ha aprendido, porque he escuchado a muchas personas, es que el tiempo del Señor no ha llegado. Estoy esperando lo que el Señor te prometió. El tiempo es ya. La promesa está. Y la gente no recibe porque no quiere. Y lo dice aquí, miren. El Señor no retarda su promesa según algunos están diciendo, no, es que como, no sé, yo estoy esperando, yo sé que el Señor no me va a dejar solo. Sí, estoy claro. Pero va a estar el tiempo en esa angustia, en esa espera, solo porque no quiere llegar a lo que nos dice la palabra. Miren, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué la gente no recibe? Porque no hay un arrepentimiento. De repente todavía está
con el enojo, por decir, con el vecino, con la hermana, con el hermano, con el esposo, con cualquier persona en el trabajo, y no ha perdonado. Y yo le puedo decir en el Señor, ¿verdad? La persona que más problemas tiene no es con quien usted esté enojado, porque de repente aquel ni siquiera se da cuenta. Es uno mismo, porque el problema lo carga el que está con esa cuestión en el corazón, está reteniendo esa incomodidad. Pero si usted se libera, entonces usted va a ser una persona libre de todo, va a tener paz, va a tener gozo y va a empezar a recibir. Entonces, ahí es donde quiero que entendamos que hay personas que no reciben. Dicen, yo estoy clamando y pidiendo, sí, pero hay algo que no deja que esa petición salga del techo, como decimos nosotros, que no llegue al Señor. ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón que no permite esa liberación, que no permita esa bendición que la persona la pueda recibir. Entonces, es por eso. Me dijo, hijo de hombre, y se come lo que hayas, come este rollo, y ve, miren, y habla a las casas de Israel. O sea, tenemos que llenarnos de esta escritura, porque al momento que alguien nos pregunte algo, si el Señor lo permite, oigan bien, poderlo responder. ¿Y por qué les digo yo si el Señor lo permite? Porque Jesús me enseña a mí que hubo respuestas que no las dio. No es que no las sabía, pero sabía que hay quienes preguntan por querer preguntar, no por querer saber, miren la diferencia, sino por, como dice la hermana, por contienda. Entonces hay respuestas que el Señor no permite que las demos. No es que no está en conocimiento, el Señor lo pone y lo tiene en nosotros, pero a veces es porque depende en qué manera lo quiere tomar la persona. Miren lo que dice ahí, y abrí, mi boca, dice, y me hizo comer aquel rollo. O sea, la escritura, escudriñar la escritura. Y me dijo, hijo de hombre, dice, alimenta tu vientre, pero quiero que entendamos que es el entendimiento, no esté pensando que es la comida, porque la comida es la que va al vientre, aunque está ahí, no lo vamos a cambiar, pero entendamos que es la palabra. Alimenta tu vientre y se llena tus entrañas de este rollo, que es la palabra, que yo te doy. Y lo comí, y fue, dice, en mi boca dulce como miel. Amén. ¿Cuándo es? Cuando el Señor le damos el espacio, le damos el tiempo y vamos leyendo, y cuando vamos nos topamos con algo y si queremos seguir y vamos buscándole, porque sentimos ese gozo en el Señor cuando leemos esa escritura. Luego me dijo, hijo de hombre, dice, ve y entra, dice, a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Cuáles son las palabras del Señor? Esas que están en esa bendita escritura. Ahí es donde está todo, donde dice Él en su palabra, mi palabra, tierra y cielo pasará, pero mi palabra no pasará, porque esa va a estar de generación en generación. Y luego nos dice en el 5, ¿verdad? Porque no eres enviado, dice, a pueblo, perdón, porque no eres enviado, dice, a pueblo de habla profunda, ni lenguas difíciles, sino a la casa de Israel. O sea, ¿qué significa la casa de Israel? Son los hijos, son personas que logramos entender cuando disponemos un oído para escuchar la bendita palabra del Señor. Y la palabra no es algo que está como dicen muchos en lenguas. No, eso el Señor nos habla a cada uno muy clarito, como está ahí, en el Espíritu, como dice el hermano. No dice a mucho pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil. O sea, para que entendamos que todo esto es fácil. El Señor lo que sí nos enseña es que Él ponía ejemplos. Por ejemplo, alguien, por decir en el campo, sabe que si lleva el arado y si voltea a ver para atrás, ese surco le va a cambiar. Lo mismo es nosotros. O sea, si volteamos a ver atrás de donde veníamos, pues el surco se nos va a hacer a un lado. Pero si nos mantenemos con la mano puesta en el arado, no tenemos por qué tener ningún problema. Entonces, eso sí lo hacía Él para que lograra entender la gente la manera que las parábolas. No a muchos pueblos de habla, dije, profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entienda. O sea, todo esto es entendible, es lo que nos da a entender. Y si a ellos te enviara, dice, ellos te, pero ya bien, y si a ellos te enviara, ellos te
oirán. O sea, ¿qué quiero que entendamos? Que cuando nosotros vamos a hablarle a alguien es porque el Señor ya removió esa tierra. Y esa palabra o esa semilla va a germinar en el tiempo del Señor. Y no dice que esa semilla no va a producir nada. No, dice que va a producir unos al 30, unos al 60 y otros al 100 por uno. Mas la casa de Israel dice, no te querrá oír. ¿Se han fijado o les ha pasado a ustedes? No sé, ¿verdad? Donde a veces lleva uno la palabra y dice, ahí viene con la misma cosa. Cuando no queríamos oír nada del Señor, no, y les ha pasado a ustedes, ahí viene con la misma cosa. Por decirte que nosotros. Sí, así éramos todos. No van a creer que uno era igual, o quizás peor, ¿verdad? Mas la casa de Israel no te querrá oír, dice, porque no me quiere oír a mí. O sea, cuando nosotros despreciamos este evangelio, no despreciamos a la persona o al instrumento que lo lleva, no, despreciamos al Señor. Me invitaban a mí, no saben cada cuánto. Iba a ir, sí, voy a hacer todo lo posible. Y nunca iba. Ya sabía de antemano que me iba a ir. Ya sabía, no va a creer que en el último momento había cambio de plano. No, ya sabía porque no quería nada con el Señor. Soy sincero y se lo digo. Mas la casa de Israel dice, no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Quiero que entendamos que cuando pidieron rey a Samuel, creo que fue verdad, el Señor le dijo, no te preocupes, Samuel, no es a ti que te han desechado, sino a mí. O sea, a él, quiero que entendamos la palabra. Porque toda la casa de Israel, dice, es dura de frente y obstinado de corazón. O sea, queríamos estar en lo que era el mundo antes que estar en las cosas del Señor. El Señor no se equivoca en nada. Él ya sabe cómo éramos y cómo ahora somos. Y ya sabe quién quiere algo con Él y quién no quiere nada con Él. He aquí, dice, yo he hecho, dice, tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. O sea, te voy a poner cara dura que aunque les estés hablando, ellos no quieren nada, pero vas a estar tranquilo hablando, porque no sabemos que la palabra que el Señor pone en nuestra boca es para Él. Y de la misericordia de Él recibimos nosotros. Yo siempre le digo al Señor cuando me pone a orar, digo, Señor, siempre debe mi parte, porque debemos de saber que yo también soy un necesitado de la palabra. Amén. He aquí, dice, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que de pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde, porque no quieren nada con el Señor. Son duros de corazón y duros de todo. Y me dijo, hijo de hombre, dice, toma, dice, en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. y oye contra tus, con tus oídos, perdón. Y oye con tus oídos. Entonces debemos de nosotros grabar en el corazón esa palabra, no en la mente, porque la mente es olvidadiza, pero en el corazón siempre van a estar. Por eso él siempre menciona el corazón. Toma, dice, en tu corazón todas las palabras que yo te hablaré, dice, y oye con tus oídos. Y ve, entra a los cautivos. O sea, los cautivos éramos cuando no estábamos cautivados por el mundo, cautivados por Satanás. Hacíamos todas las cosas que no andábamos, como dice la hermana, en idolatría, andábamos en chismografía, andábamos en alcoholismo, andábamos en adulterio, andábamos en envidia, andábamos en todo, en hipocresía, en todo lo malo que hay en el mundo, porque eso todavía está en el mundo, quiero que entendamos. Y ve, dice, y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, a los que estábamos encarcelados antes, los que no queríamos nada con el Señor, y háblales, y diles así, ha dicho mi Padre, el Señor, escuchen o dejen de escuchar. O sea, ¿querés escuchar? Está bien, no hay ningún problema. Pero si no querés escuchar, también no hay ningún problema. Eso es lo que nos manifiesta el Señor a través de su palabra. Él dice, el que tenga oídos para oír, y el que no quiera oír, que no oiga. Pero no se va a poder justificar ante la presencia del Señor, que dice, es que yo no me di cuenta, Señor. Ahí le va a poner la película del Señor, mira cuántas veces escuchaste esta bendita palabra. Y me levantó el Espíritu, dice, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea, dice, la gloria de mi Padre desde su lugar. Oí también el sonido de las alas, dice, de los seres vivientes
que se juntaban la una contra la otra y el sonido de las ruedas delanteras delante de ellos y sonido de gran estruendo. Me levantó, dice pues, el Espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de mi Padre era fuerte sobre mí. Miren si podemos ver aquí, por ejemplo, me levantó, dice pues, dice en el Espíritu. Si ustedes han leído la Escritura, van a ver que cuando, ¿quién fue el que motivó? Llamó de una manera de motivar, pero esto no es de motivación. ¿Quién fue el que motivó a llevar a Felipe a el eunuco? No es que quién lo motivó, quién lo mandó, es porque así es, porque él le dijo, ve y ajúntate a ese carro. El Espíritu. Pero ¿quién lo puso? El Señor. O sea, no fue, llamémoslo de esta manera, no fue saconada de Felipe, sino le dijo, ve, acércate. Y el Felipe, me imagino que había dicho, ¿y cómo le entró para acá le platica este? Como lo miró leyendo, le dice, ¿entiendes lo que lees? Ahí entró con la plática. Entonces quiero que entendamos. Y también quiero que entendamos que de la misma manera actúa también el espíritu inmundo. Cuando, ¿en qué caso entró el espíritu inmundo o Satanás? Con Eva. Cuando le dijo, con que no puedes comer ninguno de estos palos, va. Y ella, no, claro, de si puedo comer, solo de aquel es que no. Y ahí nomás aprovechó Satanás y le dijo, no, pero el día que comas de ese vas a ser igual que Dios. Y empezó a decirle, entonces le puso mente. Y fui, dice, en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de mi Padre era fuerte sobre mí. La gente a veces, la gente, bueno, podemos ver en el caso de Jonás. Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Tengo entendido a través de la palabra y lo que he leído que Jonás no quería ir porque no quería quedar él en ridículo. ¿En ridículo por qué? Porque sabía que es de la misericordia, que sabía del amor del Señor, que si esa gente se arrepentía, iba a quedar Jonás como un mentiroso de esa manera, aunque no era mentiroso, simplemente sabemos que si la gente escuchaba, y podemos ver que ese pueblo escuchó, le puso él hasta los animales, al mismo rey y todos, se pusieron en silicio y todo, y el Señor entonces no les hizo nada. Y Jonás por eso es que no quería ir, porque iba a quedar avergonzado, según él. Pero nosotros tenemos que ir a la palabra, independientemente de cualquiera que sea la circunstancia. Entonces por eso es que no es fácil a veces cuando las personas están pensando en qué dirán. Porque digamos algo y si no sucede, ese no es problema mío. Yo tengo que decir lo que el Señor quiere y como Él quiere, y Él sabrá lo que sí va a hacer y lo que va a dejar de hacer. Porque la gloria siempre es de Él. Amén. Y vine, dice, a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar. Y me senté donde ellos estaban sentados y ahí permanecí 7 días. Atónito entre ellos. Yo me imagino que atónito era como por ver la situación que estaba pasando. Por decirle, la gente peleando unos con otros. El adulterio, el alcoholismo. Me imagino que el profe se quedó perplejo. Y bueno, ¿y aquí por dónde se puede empezar si aquí no hay nada bueno? Llamémoslo de una manera así, ¿verdad? Y aconteció, dice, que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de mi Padre diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto, miren, por atalaya a la casa de Israel. ¿Qué significa un atalaya? Es una persona que lleva la palabra. Amén. Que va de lugar en lugar. Nosotros venimos aquí, estamos en Yarumela y estamos en el Negrito. Por ejemplo, el miércoles nos toca aquí y el jueves nos toca en Yarumela, y el mismo jueves nos toca en el Negrito porque dan el aniversario. Nos van a esperar para llegar a las 8 de la noche allá, para continuar después de salir de Yarumela. Oirán, dice pues, tu palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Entonces, ¿qué significa amonestar de mi parte? No es como lo dicen ahora los que llevan la palabra, o pastores, o profetas, como los quieran llamar, que dicen, mire, si usted diezma va a ser prosperado. No, yo les voy a decir como decían los profetas de antes, si ustedes no se arrepienten, va a llegar la ira del Señor en su vida. Porque yo no estoy para venirle a mentir. Si usted quiere
recibir. Usted puede ver en Deuteronomio 28 del 1 en adelante, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz e hicieres. ¿Qué significa eso? Usted no oye y no está atento a hacer la voluntad del Señor, esa bendición no lo va a alcanzar. Esa bendición siempre va a estar atrás y no lo va a alcanzar, porque Él me dice a mí que la bendición me sigue y me alcanza. No dice que yo tengo que esperarla, me sigue y me alcanza. Repito el 17: hijo de hombre, dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. O sea, les vas a decir que tienen que arrepentirse, porque si no se arrepienten van a recibir la ira del Señor en su vida. Cuando yo dijere, miren, al impío de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares. Pues si yo no voy y le digo, por decir a un ladrón que está robando, mira, eso está malo, no lo sigas haciendo, mejor mira, el camino correcto es este. Oiga bien lo que nos dice: cuando yo te dijere, dice, al impío de cierto morirás, y tú no le amonestaras ni le hablares. O sea, si yo no se lo hago ver, sino que miro que está haciendo lo malo y me hago el loco, o alguien está por decir en el adulterio, yo, mira, tenés cuidado, te puede pegar un SIDA, y esa persona me oye, he salvado su vida, y no la de él, la mía, porque el Señor me demanda a mí, y eso es lo que nos demuestra a través de la palabra. Y van a ver de repente que hay quienes van a decir, bueno, ¿qué te interesa? Es mi cuerpo, es mi gusto, es mi vida, y yo hago lo que quiero. No, tranquilo, pero ya se lo dije, y él no lo quiere cambiar, que no cambie, pero ya se lo dije. ¿Por qué es lo que quiero que entendamos? Cuando yo dijere, dice, al impío de cierto morirás, y tú no le amonestares, o sea, no le dijeres ni le hablares, para que el impío sea apercibido, o sea, para que se dé cuenta, apercibido de su mal camino, a fin de que viva. O sea, ¿para qué se lo manifestamos? Para que no siga haciendo eso, para que cambie su camino. Oiga bien lo que nos dice aquí: el impío morirá por su maldad, pero su sangre, ¿qué dice el Señor ahí? Demandaré de tu mano. O sea, si yo vengo a ustedes a decirles, no, usted ya tranquilo, viva su vida loca ahí, entonces la sangre de cualquiera, Él me la va a demandar a mí. Pero si yo ya se la advertí, mire, si pasa por el fuego se va a quemar, y usted, no, yo me voy por aquí. Bueno, está bien, pero ya se lo advertí. Ya no voy a decirle al Señor, no, es que a mí nadie me dijo nada. No, mire. Pero su sangre demandaré, mire, de tu mano. O sea, ¿de quién? Del que no lleva la palabra. Pero en este caso Él la llevó, ¿verdad? Eso es lo que tengo entendido. Pero si tú amonestares al impío, o sea, si le haces ver el defecto o el mal camino en que está, ¿verdad? Y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tú. Habla de la mía. Por eso es que debemos de entender que debemos de estar manifestando que es necesario cambiar, es necesario. Si el Señor está en nuestra vida, nosotros somos personas nuevas. El cristiano es una nueva criatura. No puede seguir siendo con la misma maldad, con la misma envidia, con la misma prepotencia, porque sepa lo que no lo va a llevar a ningún camino bueno, lo va a llevar al infierno. Pero si nosotros permitimos que el Señor cambie nuestra vida va a ser diferente. Y eso es lo que quiero que entendamos. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, o sea, si el que está en la cuadra del Señor se aparta, es lo que nos está manifestando, o sea, se aparta como hijos, o como la virgen insensata que estaba un tiempo, me imagino que sí, tiempo no, esas se quedaron, demuestra la palabra, y las que fueron, dice, sensatas, pues esas sí recibieron al Cordero o al esposo. Pero si, estamos en el 20, ¿verdad? Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, o sea, del camino donde está, y pusiere yo tropiezo delante de él, mire quién pone el tropiezo. El Señor. El mismo Señor lo pone. ¿Para qué? Para que cambiemos, para que nos convirtamos, para que nos demos cuenta que ese camino no es el correcto. Miren. Y si pusiere yo tropiezo delante de él, dice, él morirá, porque tú no le amonestaste. O sea, yo tengo que amonestar, o sea, decirle siempre, de estar hablando, llamar la atención, de estar diciendo de repente, quitémoslo esa altivez. Y yo creo que pueda que a veces diga, no, eso era lo mismo, dice el hermano, pero no es cosa mía, es el Señor queriendo que enteramente hagamos lo correcto.
porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no le vendrán en memoria. O sea, que anduvo haciendo, digámoslo de esta manera, en el Señor 99 cosas, pero no hizo la última. Entonces se pierde, porque aquí lo manifiesta, mira. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, no le sirven de nada. Pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, la va a demandar de la mano del que miró el problema y no se lo dijo, no se lo manifestó diciéndole, mire, esto que está haciendo no es lo correcto, debe de cambiar su camino. Entonces quiero que entendamos que ahí lo que nos da a entender es que aunque ande alguien en las cosas del Señor, si al final termina perdiéndose o saliéndose del camino, pues entonces va a morir si se descuida. Pero su sangre demandaré de su mano, dice. Pero si al justo amonestares para que no peque, o sea, si se lo manifestaste y decirle al bolo, mira, no seas bebiendo y te fuiste a beber, ya no es mi problema. Yo he librado, ya el problema es personal. Pero si al justo amonestares para que no peque, dice, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado o advertido. Quiero que lo entendamos. Y tú habrás librado, miren, tu alma. No habla la de aquel, habla la mía. Si yo miro a alguien y no lo manifiesto. Vino allí, dice, la mano de mi padre sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y ahí hablaré contigo. Y me levanté, dice, y salí al campo, y he aquí que ahí estaba la gloria de mi padre como la gloria que había visto junto al río Quebrar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. O sea, me da a entender que él estaba hincado y el Señor lo paró. Eso es lo que me da a entender, ¿sí? Porque dice ahí, y me afirmó sobre mis pies. Y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Aquí es donde ya quiero que vayamos entendiendo que es cuando el Señor ya no quiere que la persona, en el caso este era Ezequiel, ¿verdad? Sí, Ezequiel. Ya no quiere el Señor que vaya a seguir llevando la palabra. No, dejarlos tranquilos, ya ellos ya la saben y ahora el problema ya es de ellos. Sí, eso es lo que quiero que entendamos. Y tú, hijo de hombre, dice, he aquí que pondré sobre ti, miren lo que dicen, cuerdas, y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. O sea, te voy a amarrar, es lo que yo puedo entender. Y haré que se peguen, miren lo que dice ahí, tu lengua a tu paladar y estarás mudo, miren, y no serás a ellos varón que reprende. O sea, ya no lo voy a ver haciendo lo que está haciendo y ya no les voy a decir nada, no porque yo no quiera, sino porque el Señor ya no quiere que hablemos, porque eso es lo que manifiesta, miren. Repito, y haré, dice, que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprenda o un atalaya, porque son casas rebeldes. O sea, cuando alguien, no, es que esa persona no quiere, déjalo que toque a fondo, porque él no quiere. De la única manera que él va a cambiar, si es hijo, es cuando topa a fondo, porque son casas rebeldes. Mas cuando yo te hubiere, dice, hablado, abriré tu boca y le dirás, así ha dicho mi Padre, Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casas rebeldes son. Hasta ahí, ¿verdad? Entonces quiero que entendamos que hay momentos donde el Señor permite sí hablar y hay momentos donde el Señor no permite hablar, porque sabe que es ya se le habló, como dice, por un oído le entró y por el otro salió. Como cuando dice la gente, el Señor ya viene. El Señor siempre ha estado con nosotros. Él dice en su palabra, Él dice, no te dejaré huérfano, estaré contigo, dice, todos los días de tu vida. O sea, mientras estemos aquí. ¿A qué viene el Señor todos los días? Está en nosotros. Pero ¿qué es lo que hace? Manda a sus ángeles, es a llevar sus hijos. Yo les diría, bueno, ya mi mamá o mi abuela, pues porque mi mamá, la que me crió, ya no la veo. El Señor ya vino por ella. O el papá, por ejemplo, de ustedes, ya el Señor vino por ella. Entonces quiero que entendamos que no se dan cuenta que estamos, como hemos manifestado muchas veces, en una fila. Y el Señor dice, bueno, hoy se ve este cipote, mañana se va aquel viejo, mañana pasado se va aquel joven. Pero todos los días el Señor viene por su pueblo. Todos los días el Señor. Entonces la gente no ha querido entender que esa fila nadie se puede apartar. Bonito, feo, flaco, gordo, rico, pobre. Ahí nos vamos todos.
Y eso es lo que debemos de entender. Solo digámosle al Señor, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Gracias. Te pido, Padre, a través de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, que permitas que la pueda escuchar, que la permitas que la pueda atesorar, pero sobre todo permitas que sea hacedor de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén